Hola niños, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos a que se conecten las demás personas que faltan. Otra vez Roberto pide disculpas, pues no va a poder estar presente en la sesión por problemas, asuntos de trabajo. La sesión de este día va a estar a cargo de Iván Tesorero, un alumno de ingeniería. Y más adelante se va a presentar, así que para que no crean que nos vamos a tardar mucho, solo vamos a esperar hasta las 5:35 para empezar. Bueno, haciendo honor a los puntuales, vamos a empezar. Igual la clase queda grabada. No sé si estás por ahí, Iván. Hola, ¿qué tal? Sí, por aquí estoy, se me escucha. Sí, sí, se te escucha. También quiero confirmar. Bueno, me indica si puedo empezar ya. Sí, dale, Sí, ya la ok, clase. perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a quedar por aquí Ajá, porque tengo que grabar la sesión y cualquier cosa me decís. sí, yo te Bueno, notifico cualquier cosa. sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Pues mi nombre es Iván Tesorero, así como les decía Melanie. Voy a estar a cargo pues, de transmitirles un poco pues, de mi experiencia y conocimiento en este curso que están llevando. Pues contarle un poco de mí, pues yo soy egresado de Ingeniería de Negocios del ESEN. Recién el año pasado pues he terminado ya mis materias, pues ya me encuentro trabajando. Siempre he sido un aficionado a las matemáticas, o sea, eso quiere decir de que me han gustado desde muy pequeño, pues y sí, a mí me gusta mucho enseñar. Muchos de mis horas sociales, la gran mayoría de hecho las hice siendo tutor.
precisamente de las matemáticas que se llevan en primer año, posteriormente pues un poco más, tal vez un poco más especializado, que son las materias que requieren matemáticas un poco más fuertes de ingeniería. Y pues yo con mucho gusto quisiera pues transmitirles un poco de lo que vamos a ver hoy, un poco de mi experiencia. Quisiera que se sientan libres de preguntar todo lo que quieran. Y pues yo también quisiera decirles que los felicito, pues estar en este, han decidido pues estar en este programa, pues estar en este caso cada sesión, pues conectarnos en lo que han podido y pues los que no, por una que otra razón, pues no han podido estar, pero que seguramente van a poder ver la grabación y que pues los animo mucho pues y a que pues es un camino no fácil, pues un camino difícil y que pues, pues quisiera yo pues compartirles un poco de mi experiencia. Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Quisiera que me notifiquen si la pueden ver. Sí se ve. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Bueno, yo antes de comenzar ya propiamente con el tema, algo que a mí siempre me ha, bueno, mi educación, si bien yo estuve en un colegio, mi educación, sobre todo en las matemáticas, la llevé de la mano con mi mamá. Y mi mamá siempre fue partidaria de que las matemáticas se tienen que entender. ¿Eso qué quiere decir? De que para mí es más importante que se entienda lo que estamos haciendo. O sea, las matemáticas son lógica, se construyen en base a lógica. Entonces nosotros podemos comprender y entender todo porque en realidad lo que está haciendo las matemáticas es un reflejo de la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, tanto algo tan abstracto como el trinomio cuadrado perfecto tiene un sentido geométrico y aplicable al mundo real. Entonces, ese tema pues un poco más intuitivo en el sentido de que es más fácil poder relacionarlo con actividades diarias que podemos realizar, pero que es sumamente importante a la hora de poder comprender estas situaciones que se nos presentan cuando nosotros queremos resolver un problema, porque al final lo que nosotros nos preparamos es para poder resolver problemas, ya sea que elijamos, si en este caso, pues en el caso de las tres carreras que hay en la SEM, pues las tres se dedican a cosas distintas, si bien relacionadas, pero son distintas. Entonces, las tres carreras convergen en un mismo fin, que es resolver problemas en nuestros campos. Entonces, este tema para mí es muy importante también, a pesar de que es muy corto y muy sencillo, es como una piedra angular de lo que vamos construyendo poco a poco en la hora de pensar matemáticamente. Entonces, lo que yo les sugiero, no solo para esta sesión, sino que para las futuras sesiones que tengan, independientemente sean de este curso, de sus escuelas, de sus colegios, la futura universidad, pues que siempre busquen la manera de comprender lo que están haciendo. Si algo les parece el logaritmo, por ejemplo, no sé si han visto logaritmos, pero si no los han visto, es cuando lo vean, puede parecerles artificial lo que es un logaritmo, y eso en realidad sí tiene mucho sentido pues, en las matemáticas. Y los invito siempre a cuestionarse lo que yo diga en esta sesión, lo que otro profesor los puede decir, siempre traten de entender qué es lo que están haciendo. Y para mí esa es como la piedrita que es como una bola de nieve, pues si a medida que nosotros vayamos entendiendo lo que estamos haciendo, eso nos permite a nosotros después poder que esto sea mucho más fácil. Para mí, un profesor que tuve yo en la ESEN siempre dijo que a él lo que le costó fue el principio de las matemáticas. Después fue que todas se pasaban solas, decía él. ¿Y por qué yo comparto esa visión que él decía que se pasaban solas? Porque llega un momento en que como nosotros hemos comprendido a profundidad, por ejemplo, qué es lo que nos dice la aritmética, qué es lo que nos dice el álgebra, o sea, comprendemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo, cuando vienen nuevos temas es solamente aplicaciones normalmente de lo que nosotros ya vimos, de los fundamentos que hemos construido a lo largo de nuestra formación, que pues ha comenzado desde muy pequeños, desde lo que es una suma hasta poder hacer cosas tal vez tan complicadas como resolver una ecuación cuadrática. Entonces, todo tiene un sentido y que por favor se sientan libres de consultar cualquier cosa que no les haga sentido. Si ustedes quieren preguntar sobre tal vez un ejemplo, ahorita vamos a ver un par de ejemplos sobre este tema. Si se les ocurre algo, pues intentar y siempre duden sobre lo que uno les comparte, porque es el final, esa es la finalidad de que a ustedes les haga sentido todo lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ese sería mi mayor consejo a la hora no solo de las matemáticas, siempre a la hora de abordar nuevo conocimiento, siempre es importante tener un ojo crítico y nosotros intentar comprender
lo más o sea, con la mayor profundidad posible todo lo que estamos haciendo. Que no solo hagamos mecánicamente o solo repitamos un procedimiento porque así lo dijo el profesor de turno, que nosotros estemos conscientes que estamos realizando algo que está solucionando un problema que también estamos comprendiendo. Digamos que creo que en esencia eso es lo que les quisiera compartir y lo que a mí me sirvió mucho a la hora de abordar la universidad, porque sobre todo cuando son materias más abstractas, tal vez no todos tienen una visión tal vez encaminada hacia una licenciatura, hacia una ingeniería, que son carreras que requieren un poco más de carga de matemáticas, pero que si a ustedes les interesa es muy, muy, muy importante de que todo se vaya comprendiendo, y eso les aseguro de que tanto para poder aprobar un examen de admisión como para poder sobrevivir a las propias materias, siento que es lo más importante y que no solo pues les va a servir a ustedes para mantener un buen promedio, que eso siempre es bueno porque les genera oportunidades, sino que también les abre la oportunidad a poder comprender cuestiones más abstractas, no solo de las matemáticas, sino que en muchísimos problemas y tener muchos puntos de vista. Bueno, ya un poco larga la introducción. Si quieren empezamos. No sé si tienen alguna duda antes de empezar. Todo claro. Oh, claro, perfecto. Entonces, primero, bueno, empezamos con la variación directa e inversa. Entonces, a mí, esta imagen siempre me da un poco de risa porque al final, lo que queremos nosotros vamos a denotar, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pues qué es en sí, porque creo que lo primordial, como les decía antes, es entender qué es lo que significa, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la regla de tres, un método que no muchos, como que muchos se les olvida a la hora de aplicarlo después, pero es un método muy poderoso que nos puede llevar a conclusiones correctas, pues como aquí, pues, como podemos ver en la imagen. Entonces, básicamente vamos a ver lo que es la variación directa y la variación inversa. Y a mí me gusta casi siempre, en la medida de lo posible, luego hay conceptos un poco bien abstractos, que es un poco difícil de hacer, pero a mí siempre me gusta tratar de entender un poco de qué es lo que va a tratar a partir solo del título. Por ejemplo, aquí yo les he comentado sobre la variación directa. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender simplemente con esas dos simples palabras? Variación. Variación quiere decir que algo está cambiando, algo varía. Y directa, que básicamente esto es directa como un complemento a la primera palabra. Entonces, variación directa significa que algo está cambiando de alguna manera. Entonces, eso es lo que más o menos me está queriendo dar a entender el título. Entonces, me gusta hacer este tipo de ejercicios, en este caso un poco más sencillo, para tratar nosotros de ir dando una visión a lo que significa. Normalmente, pues los nombres no son al azar, se eligen por alguna razón. Entonces, si nos vamos ya directamente a lo que significa, entonces que vemos que la variación directa es una relación, pues estamos describiendo una relación, que ya vamos a ver un poco más a profundidad, más adelante en el curso lo van a ver de hecho, entrar en profundidad de qué es una relación, pero que básicamente lo que vamos a denotar para una variación directa es que existe alguna especie de conexión entre dos cantidades, entre dos variables. Entonces, vamos a decir que va a variar directamente dos variables si una afecta de la misma manera a la otra. Si nosotros nos fijamos en la presentación, decimos que Y varía directamente con X y se comporta más o menos de esta forma. Esta es una forma que no es única. Nosotros las maneras de relacionar dos variables son técnicamente infinitas, matemáticamente hablando. Entonces, pero para que podamos comprenderlo mejor, tenemos este ejemplo de relación Y igual a KX. Entonces, para una constante K, podríamos nosotros ahorita empezar a relacionar, por ejemplo, qué podría ser este tipo de relación, porque verlo con letras a veces es un poco más difícil. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la conversión de dinero, entonces normalmente uno dice, quiero tantos dólares y quiero tantos colones. Por ejemplo, hay una relación directa entre dólares y colones. Entonces, bueno, existe una relación, digamos, no vamos ahorita a ahondar entre si es directa o inversa. Entonces, existe una relación, entonces yo puedo saber mediante una constante K cuántos dólares equivale tantos colones. Entonces, más o menos para que se den ese tipo de relación en la que estamos representando en este ejemplo, que como les decía, no simplemente nos vamos a quedar ahí, o sea, podemos expresar relaciones de muchísimas maneras, no solo esta. Pero en términos simples vamos a utilizar esta. Entonces, esto significa que si aquí hay que ser para entrar un poco más en el rigor,
En rigor, las matemáticas tiene como su mayor fortaleza es el rigor, que no todo, no nada está puesto porque sí, sino que existe una lógica, una demostración detrás. Entonces vamos a asumir que pues las cantidades son positivas, pues tanto y como x y la constante k son positivas, o si bien negativas, pero no pueden ser las dos contrarias. Entonces vamos a decir que en este ejemplo significa que si x aumenta, y va a aumentar también, siendo la constante k, en este caso, positiva. Entonces, y si x disminuye, y disminuye también. Entonces, esto significa que sea directa. Que sea una variación directa significa que si una está cambiando hacia la derecha, la otra también cambia hacia la derecha. No sabemos si en la misma proporción, podría ser que sí. Si x aumenta 5, y podría aumentar 5. En este caso dependemos de la constante k. Entonces, por el momento, ¿alguna duda con respecto a la variación directa? ¿O todo claro? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que y varía directamente con respecto a x. Esto ya nos da una información bien importante. Sabemos que si nos dice que varía directamente, nosotros, antes de seguir leyendo el ejercicio, sabemos que existe de que si y cambia, x va a cambiar, o viceversa. Entonces nos dan el siguiente dato también. Y es igual a 50 cuando x es igual a 20. Entonces hay que calcular y cuando x vale 14. Entonces aquí es donde nos podemos remontar ahí hace dos slides donde veíamos la regla de 3. Podríamos ocupar perfectamente la regla de 3, pero si tratamos de nosotros darle la visión que veíamos en el slide anterior, entonces y planteamos que y es igual a k por x, entonces ahorita estamos bajo los efectos de este tipo de relación, que no necesariamente se va a cumplir siempre, pues las relaciones pueden ser generales. Quiero dejar eso bien claro porque no quisiera que se casen con este tipo, que solo este tipo de relación existe. Entonces, nosotros la información que nos da es esta, que si y vale 50, cuando x vale 20, nosotros podemos expresar la expresión de esta manera, porque conocemos cuánto vale una y cuánto vale la otra al mismo tiempo, sin necesidad de variación. Entonces, 50 es igual a la una constante multiplicado por 20. Entonces, lo que queremos nosotros, según la lógica de la variación directa, es ver si cambio x, cuánto va a cambiar y. Entonces, vemos nosotros que si x vale 20 y luego vemos que, porque el ejercicio lo que nos pide es que calcular y cuando x vale 14. Entonces, si x vale 14, significa que ha habido una disminución. Entonces, significa que y lo que tendría que ser disminuir, ¿no? Porque es una variación directa. Si una baja, la otra también. Entonces, nos dicen, ¿cuál es la constante k? Entonces nosotros determinamos por medio de un despeje simple, dividimos, si partimos de, no sé si se pueden ver mi mouse, pero voy a hacer unas anotaciones por si acaso. Nosotros si dividimos entre 20 toda la expresión, vamos a hacerlo así, perdonen que no soy muy bueno dibujando. Si dividimos 20 en ambos lados de la ecuación, obtendríamos esto, que k es igual a 50 sobre 20. Esto es, digamos que la manera más común de decirlo es que el 20, como estamos multiplicando, pasa a dividir. Pero digamos que en terminología matemática lo correcto es dividido sobre 20 ambos lados. Las dos maneras son correctas, al final el procedimiento es correcto. Entonces k vale 50 sobre 20. Entonces ahora nosotros por medio de simplificación, si notamos, pues podemos hacerlo de varias maneras. Pues vemos que 50 sobre 20, pues puedo sacar mitad. Ustedes creo que conocen bien cómo se simplifica una fracción, entonces vamos a proceder directamente al resultado. Entonces, ahora que conocemos cuánto vale k, podemos encontrar y cuando x es igual a 14. Y este sería el resultado. Entonces, ¿tienen alguna duda? No. No, perfecto. Entonces, si se fijan, es un tema muy sencillo, en el cual pues es un poco de intuición. Entonces, veo que aquí, todo claro, perfecto, Lisandro. Gracias.
Entonces, si se fijan, es un cálculo muy sencillo, pero es algo sumamente importante porque le vuelvo a retroalimentar el hecho que nosotros podamos comprender, porque al final este tipo de ejercicios son un poco artificiales, lo que les acabo de mostrar es simplemente para ejemplificar, pero que nosotros tengamos que tener la visión de poder nosotros aplicar esta lógica de la variación directa y la variación inversa, que ya lo vamos a ver, a un problema cotidiano. Por ejemplo, yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto me tardo en llegar a X lugar. Entonces, por ejemplo, yo estoy en algún sitio, en algún sitio cualquiera y quiero llegar a mi casa. Entonces, yo podría decir, si me voy en bicicleta, si yo viajo en una bicicleta a tanta velocidad, llego en tanto tiempo. Entonces, es evidente pensar de que si en lugar de usar una bicicleta, voy en un automóvil que va más rápido, o sea, hay más velocidad, va a ser menos tiempo. En este caso es un ejemplo de variación inversa, pero que, por ejemplo, en una situación digamos que tan cotidiana como tratar de analizar cuál es el menor, cómo me voy a tardar menos a la hora de llegar a algún sitio, podría llegar a ayudarnos este tipo de intuición. Entonces, aquí vamos a leer este ejercicio al llegar. Bueno, en este caso, permítanme, vamos a borrar estos 20. Vamos a ver. Entonces, al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos dijeron que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia se encuentra de este parque? Entonces, a mí lo que me gusta mucho hacer a la hora de abordar un problema es, normalmente a mí me gusta leerlo 2 veces, pero pues eso no es necesario. Entonces, primero también me gusta que se haga como el proceso de entender bien cuáles son los datos que nos han dado y entender el contexto y luego fijar bien cuál es cuál debería ser la estrategia a seguir a la hora de resolver el problema. A mí me gusta hacer eso, no, este es como mi método, yo se lo quiero compartir, pero no necesariamente es como el que tienen que seguir. O sea, cada persona puede tener un método que le funcione. Entonces, digamos, yo logro identificar en este ejercicio que lo que nos da un poco de contexto, que es un hotel, que al llegar a un hotel nos han dado un mapa para poder nosotros ubicarnos. Entonces nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros. Entonces desde el hotel queremos ir a un parque que se encuentra, nosotros hacemos la medición y que está a 8 centímetros del mapa. Entonces ahora lo que nos dicen es que el planteamiento es a qué distancia se encuentra el hotel, el parque. Entonces, ¿cómo abordaría yo este problema? Entonces, yo sé de que 5 centímetros representan 600 metros. Entonces, yo puedo plantear una relación. ¿Esta relación cuál es? Que es como que, por ejemplo, Y es la cantidad de metros de distancia y X es igual a la cantidad de centímetros. Y entonces esto se ve claramente como una variación directa, porque entre más centímetros hay, más metros es la distancia pues, que representa, ¿no? Entonces, si una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, si nosotros lo planteamos de esa manera, entonces vemos que es como de los problemas que estábamos viendo en los ejemplos anteriores. Ok, Valeria tenía el micrófono abierto, pensé que hacer una consulta. Okay, seguimos. Entonces, una vez entendido el problema, entonces notamos que ya tenemos como una idea de más o menos cómo lo vamos a resolver. Sabemos que es una variación directa, hemos identificado cómo es la lógica de la variación directa y sabemos exactamente qué es cuáles son los datos. Entonces, básicamente procedemos bueno, lo vamos a resolver aquí. Vaya, si lo planteamos de la siguiente manera, siendo Y, ahí van a disculpar otra vez. Vamos a ver, Y representa los metros. Mayor precisión con el okay.
Entonces vamos a definir como que nuestra variable y va a ser los metros. Y x va a ser los centímetros. Ese lo voy a dejar abreviado porque si no, aquí me tardo 1000 años en escribir los centímetros. Entonces, nosotros podemos sencillamente ver de que ahí existe una relación directa entre ellos y que existe claramente como si se fijan, pues no es como que 1 a 1, no es como que se correspondan de manera sencilla, sino que 5 centímetros representan 600 metros. Debe de existir una constante, pues que los relacione de alguna manera. Entonces vamos a escribir la ecuación que nosotros ya habíamos visto. Y igual acá por x. Entonces, con esta ecuación, nosotros sabemos que y son los metros y x son los centímetros. Y conocemos el caso, el primer caso, el que nos da la información. Sabemos que si y es igual a 600, un poco cuadrado. 600 es igual acá, multiplicado por 5. Vamos, quiero dejarle un paréntesis, pero me parece que va a ser complicado. Ahí está. Entonces, este es el caso que nosotros teníamos, que nosotros nos dan como ejemplo. Entonces, básicamente tenemos que K va a ser igual a, si nosotros dividimos 5 a ambos lados, porque nuestra variable objetivo es K, vamos a tener 600 dividido 5. Entonces, esto sería, si no me equivoco, bueno, 120. 120, no tengo calculadora en la mano, así que cualquier cálculo le voy a pedir ayuda. 120. Entonces hemos encontrado la constante. Entonces, más adelante, pues a medida que van avanzando en carrera, pues las unidades son muy importantes. Ahorita las vamos a obviar por simplificación, pero en este caso las unidades, los centímetros, los metros, son importantes, pero de momento pues vamos a obviar estos a la hora de hacer los cálculos. Entonces nosotros podemos definir que existe una relación de distancias que se regiría mediante la siguiente relación, que sería una variación directa. Y igual a 120 por x. Entonces, ahora a lo que nos piden, queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros, nos dan el dato de x, o sea, nos están diciendo que x vale 8. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra el parque? O sea, lo que nos están pidiendo es y. Entonces, tan sencillo como nosotros decir, y es igual a 120 multiplicado por 8. Que si no me equivoco es 960, pero aquí quiero confirmación de ustedes. ¿Alguien me puede decir cuánto es 120 por 8? 960. 960. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí es importante. No voy a escribir la conclusión, pero normalmente en matemáticas se ponen los 3 puntitos, no sé si conocían. Los 3 puntitos en los símbolos matemáticos significa por lo tanto. Entonces, nosotros aquí hacemos la conclusión porque nos han hecho una pregunta y nosotros lo correspondiente es contestar con una respuesta, valga la redundancia. Entonces, ¿a qué distancia del hotel se encuentra este parque? Se encuentra a 960 metros del hotel. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Con el procedimiento? ¿Algo que no haga sentido? ¿La respuesta no les hace sentido? ¿Algo? Todo claro. Sí, Ok, se entiende. sí, perfecto. No se preocupen porque en realidad es un tema muy, si se han dado cuenta, es un tema muy sencillito. Entonces tampoco es como que tenga mayor ciencia. Entonces, aquí no sé si ustedes están anotando, si me espero un poquito para borrar, para pasar a la siguiente slide, tendría que borrar las anotaciones. Entonces, voy a esperar un par de segundos. Vaya, ya ahorita voy a borrar los dibujos.
Vaya. Vaya, entonces ahora que hemos abordado la variación directa, vamos a ver la variación inversa. Entonces, si vemos un poco, leemos un poco la imagen, pues la matemática de Restaurante en lección número 1. La extensión de la descripción de un plato es inversamente proporcional al tamaño del mismo. Esto, si no sé si han visto todos Ratatouille, por ejemplo, el plato que sirve Remy es bien chiquito normalmente. Los restaurantes finos y todo esto, pues normalmente uno pide y en la foto se ve bien grande, pero cuando termina viendo es bien chiquitito. Entonces, esto es lo que quiere decir la imagen, que la extensión de la descripción de un plato, entre más detallado y más flores le quieran tirar al plato, al final termina siendo algo bien chiquito. Entonces, más o menos esa es la lógica, entre más es una de las variables, menos es la otra. Más o menos eso quiere decir, porque si nosotros analizamos otra vez el título de lo que vamos a ver, variación, que ya entendíamos que se refiere a un cambio. En este caso, la palabra inversa, que es el complemento de la palabra principal, nos está diciendo de que hay una relación, pero que es distinta o técnicamente como espejo de la que acabamos de ver. Si la anterior era una cambia y la otra cambia en la misma dirección, esta debería ser lo contrario. Entonces, variación indirecta. Entonces, vamos a decir que la variación indirecta va a suceder cuando varía inversamente con X. Eso suena un poco extraño, pero la verdad que es un poco más abstracto de explicar con palabras. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a expresar es que, como les decía anteriormente, si uno aumenta, la otra va a disminuir. Eso es lo que quiere decir variación directa. Y esto lo veíamos en el ejemplo que les decía sobre cómo medimos los tiempos para llegar a un determinado lugar. Entonces, a mayor velocidad recorra la distancia, en menor tiempo voy a llegar. Entonces, eso refleja claramente una variación indirecta, porque una está aumentando mientras que la otra está disminuyendo. Y eso se representa. ¿Perdón? Hola Iván, ¿me escuchas? ¿Me escuchan bien? Hola Roberto, sí, te escucho. Mucho gusto, no sé si tenía el gusto de conocerte, creo que no, pero mucho gusto. Mucho gusto, igual Roberto. ¿Estuviste en el curso en algún momento? Sí, ¿no? No, En este tipo de cursos, si yo participé, ¿me preguntas? ¿sí? No. Ajá, no me acordaba. No me acuerdo de los nombres, pero sí de las caras. Y no me acordaba. Iván les está explicando, muchachos, muy bien el tema de la variación directa y variación inversa. Cuidado con el uso del lenguaje. Iván dijo indirecta, no está bien, ahí tengo que corregir mejor dicho, tengo que agregar información, porque si hay hay una relación, pero no podemos decir que es directa. A ver, no podemos decir que es directa, pero no podemos decir que es indirecta, es inversa. Es decir, cambia en sentido contrario, si hay una relación. Hay una relación. No va en la misma línea, pero hay relación. El ejemplo que les colocaba Iván, ustedes van en el transporte público o en el transporte, como yo, que estoy en una excavación legendaria, mientras más lento vaya, depende de cómo lo expresemos, hay una relación inversa de lentitud y cantidad de tiempo. Si voy más lento, es decir, menos rápido, llego más lento. ¿verdad? Entonces, es como ustedes lo expresan, pero sí hay relación. Lo que pasa es que es inversa. Es decir, cuando en este tipo de relaciones, cuando pongo más de una variable, el resultado es menos. Cuando pongo menos de una variable, el resultado de la otra es más. Así es que se entiende. Pero cuidado con el lenguaje, porque una palabra mal entendida me puede complicar. Iván lo está explicando perfectamente, pero tengo que hacer esta aclaración. Y perdón ahí que te interrumpa, sí los estoy explicando, nada más que voy en un tácito legendario. Perdón. Ok, Roberto, muchas gracias por la intervención. Se te escuchaba como un poco bajo, pero rescato un poco la idea, porque sí te alcancé a entender un poco la idea. Chicos, lo que quería comentar, Roberto, acerca de esto, creo que lo principal es cómo nosotros vamos a expresar, porque podemos perfectamente nosotros decir
una afirmación que se puede comprender desde el punto de vista de una variación directa, donde una variable cambia y la otra cambia en la misma dirección, pero que si la expresamos esa misma situación de otra manera, se puede entender de una variación indirecta. Eso es lo que, digamos, en esencia nos quería transmitir Roberto. Tal vez un ejemplo que se me ocurre, pues, por ejemplo, es la cantidad de horas de sueño. Yo puedo expresar, por ejemplo, que entre más horas duerma, más energía voy a tener, por ejemplo. Entonces, eso es una relación directa. O sea, digamos que si yo duermo 6 horas, voy a tener cierto nivel de energía, pero que si duermo 8 o 9 horas, pues voy a tener más, más energía. Pero, por ejemplo, podría expresarlo de la siguiente manera. Y voy a cambiar un poco el punto de vista. Por ejemplo, las horas de desvelo. Les voy a hablar de la misma situación, que es la cantidad de energía en función de la cantidad de horas que duermo. Por ejemplo, si yo puedo decir, Jonathan, Trejo, tienes el micrófono activado. No, mira. Ok, continuamos. Por ejemplo, como en la situación que les comentaba, por ejemplo, puedo decir que a la mayor cantidad de horas de desvelo que yo tenga, menos energía voy a tener. En este caso estoy expresando una situación en donde una variable está aumentando, en este caso va a variar hacia arriba, que es la cantidad de horas de desvelo, y estoy disminuyendo la cantidad de horas, la cantidad de energía que voy a tener durante el día. Si se fijan, estoy construyendo una misma situación, pero si expresando de la manera indicada, puedo representar la variación directa e inversa. Creo que es como el mensaje que nos quería compartir Roberto, y que pues hay que tener muchísimo cuidado a la hora de poder expresar, pues como nosotros, porque esto puede ser un detalle, pues unas palabras mal entendidas podrían nosotros llevar a plantear un problema por ejemplo, de variación indirecta cuando en realidad es directa. No sé si tienen alguna duda con respecto a este punto. No, no hay. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces, una vez como ya hemos comprendido un poco pues la variación indirecta, entonces vamos a hacer como un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo como el que veíamos anteriormente. Entonces suponemos que la variable y va a variar inversamente con la relación x. Esto ya nos da una idea de cómo es que vamos a tener que plantear la solución. Entonces vemos que cuando x es 2, y es igual a 3. Encontramos el valor de x cuando y es 4. Un ejemplo muy parecido. Entonces, pero como en la primera oración nos dicen que es una relación inversa, entonces nosotros ya lo tenemos que plantear de la manera que nosotros vimos en la slide anterior. Entonces, ¿cuál es la constante k? Planteamos primero la relación de la manera como veíamos en la anterior, que y sería igual a k entre x, siendo k la misma constante, digamos, mantenemos la constante en este tipo de relaciones. Entonces, como sabemos que cuando x es igual a 2, y es igual a 3, entonces planteamos nosotros, intercambiamos por los valores. Y con eso, pues con un sencillo despeje, multiplicando 2 en ambos lados de la ecuación, o bien podemos decir como que el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, tenemos que k va a ser igual a 6. Entonces, ahora que nosotros conocemos la constante, podemos nosotros encontrar el nuevo valor de x cuando ahora nosotros conocemos cuánto vale y. Entonces, básicamente, nosotros hacemos la sustitución correspondiente. Sabemos que ahora es 4, la constante es 6. Entonces, multiplicamos x a ambos lados de la ecuación, o simplemente podemos decir que x, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y nosotros tenemos el siguiente escenario, donde tenemos que x es igual a 6 cuartos, o más simplificado, 1.5, si lo vemos en decimales. Entonces, como no tenemos unidades, no podemos hacer una conclusión, así que lo dejamos así tal cual. Sabemos que, dado esta relación, pues tenemos que el valor es 1.5. Entonces, ¿alguna pregunta? No. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Discúlpenme un minutito. Vamos a ver si lo leemos. Tenemos que ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén.
hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Pues vaya, básicamente, este es un ejercicio relativamente parecido al primero que resolvimos, el primer ejercicio de la variación directa. Y como en el anterior, vamos a intentar identificar los datos y cuál es el contexto. Entonces, nosotros podemos entender de aquí que tenemos camiones que están haciendo cierta cantidad de viajes, pues que transportan cierta mercancía. El día de ayer habían 2, entonces que hacían pues un viaje de un puerto hasta el almacén. Entonces, hoy, que tenemos datos actuales, tenemos 3 camiones exactamente iguales a los del día de ayer. Y que tienen que hacer 6 viajes para poder transportar exactamente la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. Entonces, ¿cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces, nosotros ya conocemos cuál es el problema y sabemos un poco del contexto que tenemos. Entonces, si lo analizamos un poco más, vemos que si hoy tenemos una cierta cantidad de producto, digamos 1000 unidades de producto. Entonces, ayer se transportaron 1000 unidades de producto con 2 camiones. Y hoy también se han movido 1000 unidades de producto con 3 camiones. Y para eso hemos necesitado 6 viajes. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la lógica de la variación indirecta en este caso? Si nos fijamos, si para 3 camiones tuvimos que hacer 6 viajes, transportando 1000 unidades de producto, si los camiones de ayer son exactamente iguales, significa que tienen el mismo espacio. Entonces, si ayer tuve menos camiones que hoy, significa que si tuve que transportar la misma cantidad de productos, tuve que haber sí o sí hecho más viajes. Entonces, el hecho de haber disminuido la cantidad de camiones implica que ha tenido que incrementar la cantidad de viajes que he tenido que realizar. Y ahí es donde podemos encontrar dónde está la clave de la variación indirecta. Que aquí está un poco menos evidente que en el ejemplo de la variación directa, pero que nos hay la información como está completa, pues nosotros podemos determinar cómo vamos a plantear el ejercicio. Entonces ya sabemos qué es la variación indirecta y cómo vamos a resolver el problema, que es básicamente vamos a encontrar la constante que determina cuántos son la cantidad de viajes en función de la cantidad de camiones que tengo, que ese es como en resumen cómo plantearíamos este problema. Entonces básicamente tenemos un problema de variación inversa, así que tendríamos este tipo de escenario, siendo que Y es la cantidad de viajes. Entonces, ¿cómo podemos identificar que Y eran los viajes? Porque en realidad es lo que nos piden. Entonces, si se fijan, la forma en que nosotros planteamos la ecuación o relación es donde Y va a ser una dependiente de X, porque la cantidad de viajes depende claramente de la cantidad de camiones que tengan. Si tengo 4 camiones, claramente voy a hacer menos viajes para las mismas 1000 unidades de producto. Pero si tengo 2 camiones, claramente me voy a tardar más. Entonces, Y normalmente la vamos a tomar como una variable que depende, pues, y que X no va a depender de ella. Eso es como el estándar, pero eso, digamos que vamos a entrar más a fondo a medida que vaya pasando el curso. Entonces, pero esto es como más o menos una lógica para que ustedes se vayan como guiando de cómo nosotros vamos a plantear la ecuación, que tal vez eso me faltó en el primer ejercicio. Entonces, X lo vamos a determinar como el número de camiones. Lo vamos a poner así como un numeral. Vamos a escribir de la siguiente manera. Número de camiones. Entonces, nosotros ya tenemos contexto sobre esto y conocemos un momento concreto de esta relación, que sabemos que para hacer 6 viajes, tuvimos que usar 3 camiones. Entonces, si nosotros hacemos esto, siendo que multiplicamos 3 a ambos lados de la relación, o el número 3, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, vamos a tener que la constante K igual a 6 por 3. Y 6 por 3 es 18. Vamos a escribir aquí 18. Entonces ya hemos encontrado la constante K, entonces podemos nosotros definir que la cantidad de viajes,
Me quedó un poco fea la Y. Que Y, que es la cantidad de viajes, es indirectamente proporcional, si lo podemos decir de alguna manera, a la cantidad de viajes. Entonces ahora, como ya tenemos información completa sobre la relación, podemos contestar a la pregunta. Si nosotros teníamos 2 camiones, ¿cuántos viajes se tuvieron que requerir para transportar? He puesto 1000 unidades porque así creo que es un poco más fácil de entender, pero no necesariamente son las 1000 unidades. Entonces, tenemos que Y va a ser igual a 18 dividido 2, que son la cantidad de camiones del día de ayer. Y eso nos da una cantidad de 9. Entonces, como este es un ejercicio que nos hace una pregunta y tenemos unidades con las que contestar, por lo tanto, ¿cuántos viajes tuvieron que hacer los camiones? Tuvieron que hacer 9 viajes. Ahí está, perfecto. Muchas gracias a los que me dieron el dato. Entonces, ¿ahí tienen alguna pregunta de cómo se planteó el problema, de cómo se plantea la relación, cómo elijo cuál es Y, cuál es X? ¿Alguna duda con el cálculo? ¿Cualquier cosa? ¿O todo claro? Solo una consulta. Dime. Entonces, la constante a veces no será un dato así como tangible o que se mire dentro de la situación. Fíjate que es una pregunta bastante abstracta en el sentido de que normalmente el problema siempre te va a dar como la guía de cómo tenés que plantear la relación. En este caso, el problema está diseñado para parecerse pues, al tipo de relación que hemos usado para ejemplificar este concepto que es de variación directa y variación indirecta también. Entonces aquí, digamos que el desafío, digamos que por lo menos de momento en la forma estándar, que así se ve, digamos, puedes buscar en internet o en un libro y la forma en que se representa la variación directa e inversa a nivel más básico es de esta manera. Pero todo, digamos que de manera general, a la hora de querer tú resolver un problema de variación directa o de variación inversa, siempre hay que tratar de comprender bien el problema. Entonces, siempre, K podría ser, por ejemplo, 1 y que exista una variación que sea como más neutra en el sentido de que sea un poco más sencillo y más intuitivo de entender a la hora de leer el ejercicio. A veces no. Aquí necesariamente teníamos que hacer un cálculo para poder nosotros tratar de poder entender cuál es en sí es el foco de la relación entre la cantidad de viajes y la cantidad de camiones. Entonces, normalmente, digamos que a medida que vayamos avanzando en dificultad en este tipo de problemas, el mismo problema te dice si es una variación directa e inversa y cómo es la relación que tienen ambas variables. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. A la respuesta de Iván me gustaría agregar lo siguiente. Vaya, miren, no creo que Iván ya lo contestó, pues el problema no les va a decir, este es un problema de variación directa o un problema de variación inversa. Ustedes tienen que encontrar la relación, es decir, no la relación como tal, esta es la constante, ¿no? Sino esta es la relación de si este aumenta, si este aumenta, el otro disminuye. Ya ahí uno dice, ¿es variación directa o variación inversa, no? Una vez que ustedes han hecho eso, lo que tienen que hacer es encontrar la constante. Para la constante, no van a usar la misma fórmula. Piénsenlo de esta forma. Si hay una variable que hace que otra aumente o que otra cambie en el mismo sentido, en la misma dirección, ¿esto cómo lo expresamos usualmente? Con una multiplicación, es decir, si algo hace que aumentemos nuestro valor, nos está multiplicando. Pero si algo hace que nosotros disminuyamos o que algo disminuye el valor, se está dividiendo. Por lo tanto, si es una variación directa, ustedes saben que Y Ahí creo que igual a K por X. Pero si es una variación entre X, es decir, X está... creo que no se escuchó. RC, perdón, se te está cortando. Se te cortó la última parte. Perdón.
No sé si pueden complementar o si se escucha bien ahora, es que voy en tráfico, perdón. Sí, sí, ahorita se te escucha bien. Y ahora yo lo escucho cortado. Llego a la casa en un momento, Sí, porque se te escucha súper cortado. entendido en general. Iván igual lo ha explicado muy bien. O sea, lo que quiero que se queden es que no le van a decir qué tipo de relación es. Ustedes deben identificarlo, ¿no? Así que perdón por la interrupción y perdón por la calidad de mi internet, pero pues las condiciones no son las ideales, pero ahí vamos. Gracias. Sí, no, denle ustedes, yo luego me incorporo. Vaya. Bueno, bueno, con respecto a lo que nos mencionaba Roberto, tal vez solo complementar pues de que como manera de resumen, porque un poco se le escuchaba un poco entrecortado, un problema de este tipo no, por lo general no nos va a decir qué relación es, ni cómo es esa relación en sí. En este caso, cuando nos referimos a qué relación es, a si es directo o si es indirecta. Y a cómo es esa relación, a cómo se ve de esta forma. El problema puede ser más específico y requerir un poco más de detalles, y la expresión que ven ustedes, nosotros vemos aquí, no necesariamente es la que se va a usar. Por lo general sí, porque en realidad los problemas no requieren, no son tan complejos, pero digamos que esa es como la precaución. Ahora, lo que lo que siempre se va a mantener independientemente de cómo se vea la relación que el mismo problema nos va a decir, es de que si nosotros queremos expresar una relación directa, significa que hay una multiplicación, porque en realidad estamos multiplicando y eso está aumentando pues la cantidad de veces. Entonces claramente tiene que ser la constante mayor que 1 para que esto se cumpla, pero digamos que en esencia es eso. Si nosotros queremos representar una relación directa, es la relación con multiplicación. Y si una relación es indirecta, que como en ese ejemplo nosotros hemos identificado, leyendo y comprendiendo el problema, que se nos encontramos frente a una relación indirecta, entonces esta se va a expresar por medio de una división. Digamos que en esencia eso es lo que nos quería compartir Roberto, que también es un buen tip a la hora de intentar resolver estos problemas. Y pues no sé si tienen alguna duda adicional. No. No, buenísimo. Bueno, pues doy un par de segundos por si alguien quisiera hacer alguna anotación del ejercicio. Vaya, ahorita Y pues esto sería todo por este tema. Si se fijan, pues es un tema sencillo, un poco de lógica, intentar interpretar pues qué es lo que hace. Si se fijan, un poco sencillo, pues tampoco no requiere mayor complejidad, es entender bien cuál es el problema y ver si lo podemos, de acuerdo a la forma en que se ha expresado, nosotros identificar, porque así como decía Roberto y les mencionaba yo en el ejemplo, una misma situación se puede comprender de las dos formas y de las dos formas es correcto resolverlas. Así que también pues mi consejo para abordar los problemas es leer muy bien, intentar
leer, entender bien el contexto, entender bien cuáles son los datos que nos han dado, cómo se relacionan, y entender bien la pregunta que nos está haciendo el problema y cómo la vamos a contestar. Y después de haber abordado todo esto, pues ya nos enfrentamos a resolver ya directamente el problema. No solamente intentar escribir y ver cómo nos sale, sino que tratar de ir encaminándonos un poco por la lógica que nos va guiando el problema. Y pues eso sería todo. Esto es solo lo de la inversa y la directa, ¿verdad? Sí. Vas a continuar el siguiente. Yo no estoy seguro si empezamos con el siguiente o cómo hacemos. Pues pensaba solo darles como una pequeña guía, no literal de hacer un ejercicio, sino como una guía de qué es lo que tendrían que más o menos reforzar si no lo tienen ellos ya para el siguiente tema. Pero tú me dices si empezamos. O sea, igual la otra clase la ibas a dar vos, ¿verdad? El jueves. Así es. Ujú. Si querés, empecémoslo y si no logramos avanzarlo, lo continuamos el jueves. Ok, está bien. Solo entonces me permiten un... Solo si no hay dudas con ese tema, niños, para pasar al siguiente. Por el momento no hay. Gracias. Entonces, démosle. Ok. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, entonces ahorita les comparto pantalla. Solo que si querés, o sea, se les da como un receso de 10 minutos, un break. Ah, vaya. No Sí, sé está si bien. querés que se tomen ahorita eso. Pues yo diría que acaba el momento justo antes de entrar a un nuevo tema. Chivísimo, Ujú. entonces nos Ah, tomamos un break, buenísimo. niños, nos vemos a las 6:40 para que se levanten y se estiren. Bueno. Bueno, gracias.
Hola niños, bueno, vamos a seguir. Hola. Ahorita comparto mi pantalla. Vaya, ¿me confirman que pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Perfecto, gracias. Vamos a ver. Bueno, para continuar, vamos a ver algo que es bastante fundamental en las matemáticas. Digamos que para hacer como un punto de comparación con lo que veíamos hace unos momentos, la variación, tanto directa como indirecta, digamos que son como una herramienta, digamos, un tema dentro de un campo de investigación, y las funciones tienen su propio campo de investigación. Estamos hablando de como un salto. Esto no es exactamente así, pero para que se hagan como una idea, o sea, las funciones son algo súper importante en las matemáticas, y que pues si vamos a estudiar alguna licenciatura como en economía, por ejemplo, ingeniería, o carreras con carga en matemáticas, por lo menos de manera mínima, sí o sí vamos a tener que estudiar funciones. Entonces, aquí este acercamiento pues les va a ayudar un montón para que desde ahorita podemos ir comprendiendo qué son las funciones. Normalmente son un poco, tal vez un poco más abstractas a la hora de tratar de comprenderlas, pero vamos a ir haciendo lo posible. Aquí vamos a ir un poco despacio, ir poco a poco tratando de entender exactamente qué son y por qué son, pero tan importantes a la hora. De hecho, mucho, por ejemplo, el que se considera el problema en la actualidad más difícil de las matemáticas, que se le llama, digamos, está categorizado por lo que se llama los problemas del milenio. Uno de los 7 problemas que para muchos matemáticos es el más difícil, requiere una solución de una función. Así de importantes son las funciones. Digamos que actualmente lo más difícil que hay en matemáticas de resolver es una función. Entonces, pueden buscar más detalles en internet si a ustedes les interesa. Es un campo bien bonito digamos, de empezar a empaparse. Los problemas del milenio son difíciles, abstractos, pero que son también muy, muy interesantes. Pero eso es como, digamos, como un punto para que vayamos entrando en contexto, pues, de lo importantísimas que son. Entonces, si ya pasamos directamente aquí, vamos a definir, pues, como lo más elemental, pues, qué es una función. Pues la imagen nos puede dar como una pequeña idea, una función. Tal vez es un poco más ambiguo, digamos, tratar de entenderlo como variación directa, eso nos daba más información. Una función como tal, esa palabra, pues tampoco nos dice mayor cosa, pero digamos que la intuición detrás del nombre viene de que algo está actuando o está haciendo algo en función a otra cosa. Entonces, básicamente, por ahí puede ir como la intuición. Lo que queremos dar a entender que la función va a ser como una relación como la siguiente, la que vemos en la imagen. Si nosotros definimos una función como una pizza, si a la función le damos una piña, estamos haciendo una pizza con piña. Entonces, digamos que el ingrediente de la pizza cambia en función a la cual elijamos. Si a la función le ponemos pepperoni, nos va a ser una pizza de pepperoni. Si le ponemos jamón, nos va a ser una jamón. Si le ponemos piña, va a ser de una piña. Eso es lo que nos quiere decir la imagen. Y básicamente por ahí viene esa connotación del nombre. Entonces, aquí hay dos características importantes que tal vez parezcan ahorita que no tienen mucho sentido diferenciarlas, pero que tienen mucha importancia a la hora de querer nosotros estudiar cómo funcionan a un nivel más detallado en futuras materias, que en la universidad, cuando veamos el propio campo de investigación de las funciones. Entonces, aquí vamos a mencionar cuál es la lógica detrás de por qué vamos a separar relación y función, cuál es su diferencia, y posteriormente esto tal vez lo podemos platicar un poco más adelante,
aquí para tratar de como ir abordando eso, porque al final, como yo mismo les dije, tratar de comprender lo máximo posible, no quedarnos con las dudas, pero que sí, pues les comento de que sí o sí su futuro profesor pues les va a explicar por qué una función tiene que tener las características que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros vamos a definir como que una relación, así como lo acaban de ver, es una correspondencia entre dos conjuntos. Creo que ustedes ya vieron lo que es un conjunto, pero digamos que de manera de repaso, un conjunto es como podemos, digamos, si lo damos como en términos de analogía, como una bolsa con elementos. En este caso, los elementos de mi conjunto X son A, B, C, D, E. Entonces, y nosotros vamos a hacer vamos a tener una relación de esta bolsa, este conjunto, con otro conjunto, otra bolsa, que va a ser Y. Entonces tengo dos bolsas, dos conjuntos, y lo que queremos dar a entender que existe una relación entre ambos conjuntos. ¿Eso qué significa? Que si yo escojo de la primera bolsa A, lo que voy a obtener es 1 y 2 de la bolsa Y. Si, por ejemplo, quiero ver qué elementos se está relacionando del conjunto de la bolsa de X, veo que no se relaciona con ninguno de la de Y. Entonces lo que yo estoy viendo es que existe una relación que tal vez tiene o no tiene, digamos que al final es un poco contradictorio, pero digamos que digamos que en el sentido más estricto es posible. ¿Qué elementos de un cierto conjunto corresponden a qué elementos de otro conjunto? Eso es lo que establece una relación. Simplemente eso, si no, puede un mismo elemento, por ejemplo, lo que vemos de A o de C, que pueden, si yo elijo A, puede corresponder a más de un valor del conjunto de Y. En este caso A le pueden tocar el número 1 y 2, y a C el número 2 y 3. Pero por ejemplo D solo se tiene relación con el 4. Entonces, esto digamos que es como bien importante de relacionar de que la relación no le interesa si solo es 1 a 1, si no tiene o si tiene más de 1. Entonces, básicamente, si lo queremos definir de una manera un poco más formal, que cada elemento del conjunto de X le corresponde por al menos uno o ninguno, como podemos ver, del segundo conjunto. Normalmente siempre, por ejemplo, en este caso un poco sentido común, si B no te está aportando nada, pues en realidad no vale la pena estudiarlo. O sea, sí va a existir dentro del conjunto, pero no vale la pena estudiarlo, sino que los que sí tienen una correspondencia de al menos un elemento con el siguiente conjunto. Entonces, ahora, vamos a hacer como la diferenciación, que esto es bien importante, de la función? Ya de por sí, si solo vemos los dibujos, vemos una diferencia importante. Vemos que de A en las relaciones puede tener más de un elemento, pero si se fijan en la función, como que es sagrado, que es lo que se cumple, que un elemento de un conjunto solo le corresponde a otro elemento de otro conjunto. Entonces, básicamente la función es un tipo de relación, porque la relación puede comprender muchísimos tipos de correspondencia entre elementos de dos conjuntos. Y una función va a ser un tipo concreto de relación que tiene propiedades bien especiales que posiblemente las van a profundizar en una materia posterior. Entonces, una función de un conjunto X a un conjunto Y es una regla de correspondencia que se asigna a cada elemento de X un elemento de X a un elemento Y del conjunto de Y. Entonces, aquí digamos que para entender bien este párrafo, digamos que el conjunto se llama X mayúscula y cada elemento del conjunto X mayúscula lo denotamos como X minúscula. X minúscula corresponde a cualquier elemento de el conjunto que se llama X mayúscula. A eso digamos que esa es la lógica detrás de la notación que está escrita aquí en la presentación. Entonces, y pasa lo mismo con Y, ¿verdad? Y minúscula corresponde a cualquier elemento que está dentro del conjunto Y mayúscula. Entonces, como regla importante del tipo de relación que representa la función es que a cada elemento del primer conjunto le corresponde solo un elemento del segundo conjunto. Entonces, esto tiene su nombre, pero de momento pues, lo vamos a dejar de esta manera para que sea simplificado.
Entonces, básicamente lo que podemos sacar la conclusión hasta el momento es que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Recordemos, la función tiene que tener estas características que vemos aquí. Cada elemento de X le corresponde un elemento de Y del conjunto Y. Y una relación no necesariamente va a cumplir eso. Puede que tenga dos, como en el caso de que tenemos a la izquierda. Entonces, no sé si se comprende cuáles son como los criterios para definir una función como tipo de relación. Sí. ¿Se entiende todo? Sí, ¿verdad? Esta parte es importante porque dependiendo de que ustedes puedan diferenciar una relación y una función, van a tener que resolver diferentes ejercicios dentro del examen. Entonces, si tienen dudas, por favor, pregunten. Bueno, igual cualquier cosa, pues al final de la sesión o en medio, no siéntanse libres de interrumpir. Lo podemos aclarar cualquier punto. Entonces, en este como diagrama, podemos como ya ejemplificar de manera más visual qué es lo que significa. O sea, la función, o sea, dentro de las relaciones existen las funciones, pero las funciones no pueden, o sea, no existen, o sea, sí son unas relaciones, pero no comprenden todo el universo de relaciones que pueden existir. Entonces, básicamente ahora vamos a ver algo que es bien importante, donde todos nos tenemos que poner de acuerdo en cómo escribimos una función, cómo podemos nosotros dar a entender a otra persona que lo que estamos escribiendo es una función. Entonces aquí tenemos como maneras de hacer la notación. Digamos que la más común es f de x, que es la segunda. Entonces, pero podemos por cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres es válida. Ahí depende del gusto de cada quien o del cómo el profesor establezca cuáles son como la notación que se va a usar. Eso es como muy importante. Entonces vamos a identificar, digamos que varios puntos. Vamos a empezar por acá. Entonces vamos a ver los elementos de una función. Entonces claramente los elementos de una función sí conservan como un estándar, como algo general, algo que siempre existe en todas las funciones, porque no todas las funciones son iguales. Entonces vamos a denotar como estas creo que son las dos piezas, como los pilares de las funciones, que son los tipos de variables que podemos encontrar en ellas, que son dos, la variable dependiente y la variable independiente. Tuvimos un pequeño acercamiento en el ejemplo número 2 del tema anterior. Cómo nosotros identificábamos cuál variable dependía de cuál. En el ejemplo era de que teníamos una cierta cantidad de viajes para transportar producto y teníamos cantidad de camiones. Entonces, ¿cuál era la variable independiente? Era la cantidad de camiones, porque en función de la cantidad de camiones, pues ahí el término en función, yo podía determinar la cantidad de viajes. Entonces, los viajes necesariamente dependen del número de camiones, pero en este caso, los camiones pueden ser más, pueden ser menos, pero no dependen de la cantidad de viajes, sino que es al revés. Entonces nosotros vamos a denotar normalmente como la variable dependiente como que ya está solita a un lado del igual. Entonces, y lo que está al otro lado del igual, sí o sí va a estar la variable independiente, pero que va a tener ciertos matices adicionales a los que, por ejemplo, podíamos ver en el ejemplo de la variación indirecta y la variación directa, que nos establecen cuál es toda la información que corresponde a la relación. En este caso, por ejemplo, tenemos y igual a 5x más 2. Entonces, donde la variable dependiente es y, la variable independiente es x, y la relación, o sea, por ejemplo, en este caso podemos denotar como que es una, tratando de ir mezclando conceptos, esto es una relación directa. ¿Por qué? Porque si se fijan, si x aumenta, y va a aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque 5 es un número positivo que al multiplicarlo por x va a aumentar. Y si le sumo 2, va a aumentar otra vez. Entonces, si yo, por ejemplo, x es igual a 1, 5 por 1 es 5, más 2, 7. Entonces, y vale 7 cuando x vale 1. Y si x vale 2, entonces 5 por 2, 12, más 2, 14. Entonces, y vale 14 cuando x vale 2. Entonces, hubo una variación directa de que x es igual a 1 y x es igual a 2 con el incremento en y.
Entonces, si se fijan, es un tipo de relación distinta a la que nosotros vimos en el tema anterior, pero que se mantiene la lógica de la variación directa e inversa. Y es lo que, por ejemplo, el refuerzo que nos daba Roberto. O sea, si nosotros queremos hacer como un planteamiento de algo que está aumentando, cuando la otra variable está aumentando, lo denotamos como una multiplicación. Entonces, esto es en esencia, digamos, como la estructura, pues cómo vamos a definir cómo se ve una función y cómo nosotros podemos identificar factores clave dentro de ella, que esto es bien importante. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda solo con la muy estructura de cómo se ve una función? Por lo menos este tipo de funciones, claro. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver dos piezas bien importantes de las funciones. Yo creo que me voy a pasar digamos, de pesado con decir importante, pero es que las funciones son de verdad de las cosas tal vez más elementales que se usan, sobre todo en economía y en ingeniería. Yo llevé 3 materias solo dedicadas a las funciones, entonces por eso quiero recalcar lo importante que es que comprendamos todo, lo máximo posible todo lo que podamos ver en esta sesión. Entonces, vamos a clasificar como dos cosas importantes, que son los conjuntos. Al final, la función no deja de ser una relación de correspondencia entre dos conjuntos, y que puede que esté muy separado, por ejemplo, que no tengan ningún tipo de sentido definir y igual a 5x más 2 con dos conjuntos, pero vamos a intentar como ver la intuición detrás de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a definir dos conjuntos. El conjunto, si se acuerdan, el conjunto X y el conjunto Y. Aquí se va a llamar el conjunto del rango y el conjunto del dominio. Lo vamos a llamar así. Normalmente no se expresan así a la hora de entablar, digamos, el tema como tal, el tema de las funciones, pero podemos entenderlos como los conjuntos, la correspondencia entre ellos. Entonces el rango es el conjunto, pues, de todos los valores que toman la variable dependiente, que en este caso Y. Entonces también esto puede tener varios nombres, como aquí puede decir. Entonces se le puede decir a la misma Y, se le puede decir también valor funcional. El resultado, pues, de hacer la evaluación funcional de los elementos del dominio. El dominio va a ser todo el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso, normalmente, por lo menos de momento, no vamos a entrar en restricciones que puede tener aquí. X puede tomar el valor que sea, ¿verdad? Positivo, negativo, cero, decimal, cualquiera, no hay ningún problema. Entonces el dominio vamos a decir que son todos los números. Entonces, pero digamos que para, digamos, tratar de ser como un ejemplo, por ejemplo, quiero ver. Vaya, por ejemplo, una máquina de palomitas. No sé si todos han tenido la oportunidad de ver alguna máquina, o bueno, también nos sirve, digamos, tratar de entender, digamos, yo aquí en mi casa hago palomitas con una olla, digamos, como para hacer frijoles, ahí meto los ingredientes y pues hago palomitas. Digamos que vamos a entender que solo podemos hacer palomitas en este tipo de artefactos. Entonces, digamos, la función va a ser la olla, digamos. Entonces, eso va a ser la función, que la función podemos entenderla digamos, como de una analogía, como una máquina. Nosotros le damos algo a la máquina y la máquina va a usar lo que nosotros le dimos y lo va a transformar en algo distinto. Digamos que eso es una función, y en general así también podemos intentar entender las relaciones. Pero las funciones tienen que tener digamos, digamos, como esos requisitos que nosotros vimos antes. O sea, que no, por ejemplo, pues, o sea, si yo le doy 1 a la máquina solo me tiene que volver 3, pero otro número no puede generar 3, por ejemplo. Entonces, volviendo a la máquina de palomitas, entonces, si mi función, vamos a denotar como la función es una máquina, mi función va a ser la propia olla donde voy a hacer mis palomitas. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Esto digamos que es un poco burdo para intentar entenderlo, pero ¿cuál sería el dominio? Porque la variable dependiente claramente son las palomitas no se van a hacer solas. Entonces nosotros necesitamos de algo para poder hacerlas.
Entonces sabemos que el rango es un valor, que el valor único son las palomitas. La función es la olla. Entonces el dominio sería los ingredientes que yo tengo que darle a la olla para que me haga las palomitas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que meterle a la olla? Aceite y las semillas. Y eso es lo que yo tengo que ponerle a la olla para que me devuelva las palomitas. Pero, por ejemplo, no puedo meter queso, por ejemplo. El queso no entra dentro del dominio de la función. El dominio de la función significa que no tiene sentido meterle a una máquina de palomitas queso porque eso no va a generar, o sea, la máquina solo puede hacer palomitas, no puede hacer nada más. Entonces no tiene caso meterle queso porque con eso no voy a poder hacer palomitas. Entonces el dominio es lo que vamos a comprender como qué valores le puedo meter a mi función para que me devuelva cosas. Entonces las cosas que me devuelve son el rango. Entonces el dominio puede estar restringido o no. En este caso, digamos que si ya dejamos como el ejemplo de la máquina de palomitas, la máquina de palomitas sería la parte derecha de la ecuación. O sea, sería el 5x más 2. Y las palomitas sería la y. Entonces, para poder dar vida al dominio, se ocupa la x. El dominio son todos los posibles valores que yo le puedo dar a x para devolverme un valor de y. Es decir, si yo pongo 1, voy a obtener 7. Si pongo 2, voy a obtener 12. Si pongo 3, voy a obtener 17. Y así sucesivamente. Entonces, no sé si me comprendieron la idea de qué es en sí el dominio, el rango. Eso es bien importante, así que cualquier duda es bienvenida. Perfecto, aquí me dicen que sí se entendió. Entonces, si nos fijamos ahora en el cuadro de la derecha, notamos que pues una función la podemos expresar como y de x, f de x, f dos puntos x, flechita y. Entonces, todo lo que nos quieren decir es que y depende de x. O en este caso, f, que es lo mismo que y, depende de x. El dominio de una función se expresa como d y una f hacia abajito. Y el rango, exactamente parecido, pero en lugar de una d, una r. Digamos que estas son solo notaciones, pero es como importante entender qué es lo que nos están diciendo, pues porque nos dan una información bien importante. Normalmente se ocupan X y Y como letras estándar, pero podría llegar a cambiar de acuerdo al contexto. No creo que suceda, pero sí tengan en cuenta de que al final son letras. Y lo que nosotros necesitamos entender, qué es lo que nos expresa la notación. Por ejemplo, si nos dice Y de C, significa que Y depende de C. Y no nos tenemos que como restringir a que solo X y si no, pues funciona distinto. Claro que no, simplemente estoy diciendo que en lugar de que Y funcione con X, funciona con C. Entonces aquí, digamos, vemos como una pequeña imagen de qué es el dominio, qué es el rango. Esto, digamos que este dibujo se entiende más si tenemos un poco de contexto. Nosotros normalmente las funciones claramente las podemos dibujar en una tablita. Digamos que esto lo podríamos clasificar como una tabla. Pero nosotros podemos expresar esto en una gráfica. Entonces, normalmente la gráfica tiene esta estructura, donde notamos por la forma, esto digamos que es un tema un poco más abstracto, digamos, la forma en que nosotros podemos representar puntos dentro de un plano son mediante coordenadas rectangulares. Rectangulares significa que están hechas por rectángulos. Y esto es como, por ejemplo, el punto 1, el punto que sería 1,1. Lo podemos dibujar con un rectángulo. Eso es lo que quiere decir. O sea, yo me desplazo una unidad en X, una unidad en Y. Eso no sé si lo han visto, pero digamos que las coordenadas son X, Y. Y lo que nos expresa este dibujo es que el eje coordenado Y representa el rango. Y el eje coordenado X, que normalmente es el horizontal, representa el dominio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros queremos denotar esto en un plano coordenado, nosotros tendríamos que si X vale 1, entonces necesito tal vez un poco más de espacio para poder ejemplificarlo mejor, pero que si X vale 1, lo que voy a hacer es esto. Vamos a dibujar solamente un cuadrante. Entonces, por ejemplo, si X vale 1 y Y vale 7, entonces yo puedo dibujar aquí
a partir del 0,0, que es el origen, yo aquí pongo 1, que esta es la distancia de 1. Y más o menos por aquí va a estar el 7. Entonces mi punto, voy a dibujar un rectángulo. Son coordenadas rectangulares. Y aquí va a estar ubicado mi punto. Entonces, ¿qué está representando esto? Este dibujo, que la coordenada vertical es Y. Y Y depende de la coordenada horizontal, que es X. Eso es lo que quiere decir este dibujo. Para que podamos ir comprendiendo, porque el dominio se refiere a las X y el rango se refiere a la Y. Pero digamos que para ser más rigurosos, el rango va con la variable dependiente y el dominio con la variable independiente. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto último? Tal vez me adelante un poco, pero digamos que más o menos para que me entendieran el dibujo, pues porque siento que está un poco raro si solo digo ahí está el dibujo. La verdad se entendió bien. Va, perfecto. Entonces, yo pienso que ya de aquí vamos a ver, digamos que ahorita hemos visto tal vez lo más básico de lo básico, las funciones. Tal vez con la ascensión del jueves podemos ahondar un poco más, pero considero que hasta aquí, digamos, es correcto llegar para que cabal hayamos hecho como la correspondencia entre lo que vimos en el tema anterior con este, que ven que tengan relación, pues, o sea, que no es como, son temas independientes, pues, sino que lo que hemos visto antes nos sirve ahorita. Y también entender un poco de los elementos de las funciones. Igual vamos a hacer un breve repaso el día jueves para que esto no tengamos la mente fresca ese día. Entonces, si no hay más dudas, pues yo con esto concluyo. Igual, recuerden que esta clase se va a subir. Si tienen alguna duda pueden ver el video y este tema lo vamos a seguir en la clase del jueves. Lo vamos a dejar hasta acá porque si se fijan los temas no son muy complicados como en otras sesiones. Y de esta forma ustedes se despejan un poquito la mente. Entonces el jueves que regresemos vamos a retomar, vamos a hacer un repaso y vamos a ver un poquito más a fondo lo que les ha terminado de explicar Iván en este momento. Así que si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Voy a pausar la grabación.